Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, Como mencioné el primer día, todas las clases van a ser grabadas. Entonces, por si alguno de ustedes no puede conectarse a alguna de las clases, las voy a pegar, voy a postear el video en Teams. También voy a crear un enlace para el campus virtual. Siempre sería de Teams, un enlace de Teams para el campus virtual. Pero en resumen, todas las clases van a estar grabadas en Teams. Cada vez que ustedes quieren acceder a la clase, cualquier día que puedan, solo ingresen a las opciones de Teams. Por ejemplo, eh, vamos a ver. Aquí donde dice, bueno, encuentran su curso, ¿verdad? Perdón. Aquí donde dice archivos, esto se visualiza desde un dispositivo Android. Entonces, en una computadora se ve diferente. Luego se van a archivos. Cuando ingresen a su sección, si no tienen más, pues solo entran a esta. Y luego se van a unidad 1 y luego se van a grabaciones. Ahorita no hay, bueno, sí tienen 2 grabaciones el primer día que recibimos clase. Ahí están grabadas y ahí las reproduce. Teams tiene un reproductor sin necesidad de descargarlo. Las reproduce ahí mismo. Bien, entonces comencemos la clase de hoy. Hoy vamos a ver la introducción a las ecuaciones diferenciales. Las presentaciones también ya las tienen en Teams para que las vean. En el campus virtual hay algunas presentaciones. Igual yo voy a postear un enlace en el campus virtual para que ustedes puedan acceder a Teams. Pero no entrarían a Teams directamente, sino utilizarían otro recurso llamado SharePoint para entrar a Teams. Pero igual, ustedes solo lo verían en forma de enlaces, todo lo harían en Internet. Tendrían que tener conexión a Internet, ¿verdad? Bien, introducción a las ecuaciones diferenciales. Dice, una ecuación diferencial, una ecuación que contiene derivadas respecto a una variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial. Bien, dicho de otra forma, si ustedes tienen una variable llamada y ven que depende de X, entonces ustedes lo van a escribir así. Esta nomenclatura es importante que la manejen ustedes, ¿verdad? Una variable Y que depende o que es función, así se escribe que es función de X, de la variable X. Entonces Y depende de X. Y otra cosa que podemos notar aquí es que Y es una función con una combinación de X, de varias formas posibles. La combinación de X puede ser la suma de una X más un número, puede ser la suma de una X, perdón, la X elevado a una potencia más un número, puede ser la raíz de X más un número, puede ser un logaritmo de X más un número. O sea, la X se puede combinar de todas las formas posibles y todo eso sería la variable Y. La combinación de la X, la combinación de la variable X de todas las maneras posibles es lo que se le denomina variable dependiente Y. Entonces, una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. Puede que tenga más variables dependientes, ¿verdad? Entonces, si tendría una variable dependiente, si tendría más variables dependientes, sería la variable
digamos, z, que depende de dos variables independientes. Y recuerden otra vez qué significa esto. Esto significa una combinación de todas las formas posibles de las variables x y y. Puede ser que la x esté dentro de senos, de funciones trigonométricas, perdón, y la y esté dentro de logaritmos, por decirlo así. O sea, las combinaciones que se les ocurra. Bien, para hablar acerca de ellas, clasificaremos las ecuaciones diferenciales por tipo. Bien, otra cosa. Nosotros conocemos la variable, una variable dependiente, que depende de una variable independiente. Luego, la derivada de la variable dependiente es una función que también depende de la variable independiente. O sea, la variable dependiente, la derivada siempre sigue siendo una función. Siempre sigue siendo una función. Esto de aquí es lo que se llama ecuación diferencial. Cuando hay derivadas, se le llama ecuación diferencial. Recordemos que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde por lo menos aparecen variables, donde por lo menos aparece una variable. Una igualdad donde aparece una variable es una ecuación. El simple hecho de x más 2 igual a 0 es una ecuación, o simplemente x igual a 0 es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde aparece una variable, y una ecuación diferencial deben aparecer derivadas, además de la igualdad y de la variable, tienen que aparecer derivadas. Para hablar acerca de las ecuaciones diferenciales, las vamos a clasificar por tipo, por orden y por linealidad. Bien. Entonces, veamos cómo son las ecuaciones diferenciales clasificadas por tipo. Hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros solo vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. En otros cursos ustedes verían ecuaciones diferenciales parciales. Pero en esta clase de ecuaciones diferenciales solo vamos a ver las de tipo ordinaria. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Dice que solo contiene derivadas. Contiene derivadas. Recuerden que esto es y. Esto de aquí es y. Que dependen de una sola variable independiente. O sea, que dependen de x. Una variable, una ecuación diferencial que solo tiene y x es una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial que contiene y x, bueno, no x necesariamente, también puede ser t, que dependen de la variable t. El punto es que solo tiene que tener una variable dependiente, y x, una función que depende de y x, que solo contiene y x, o una ecuación que solo contiene y t, o x y t también, porque aquí en esta variable dependiente puede ser x. Entonces, si es x, obviamente va a depender de t. Entonces, pongámosle aquí. Son ecuaciones que dependen de, de y x. Perdón, son ecuaciones donde solo contiene y x, y o t, x o t. Ese tipo de ecuaciones. También puede existir otra forma, bueno, no es que existe, sino que nosotros la podemos escribir de esta forma. Una función que depende de x, perdón, que depende de y. Cambiar la variable dependiente. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen y igual a x más 1, y esa es una función y que depende de x, pero esa misma función la pueden escribir como x igual a y menos 1. Entonces, es la función x que depende de y. Sería la misma gráfica. No es que cambia la función, ¿verdad? Solo se cambia, lo que cambia es la escritura más que todo de la función. Bien, a veces es necesario hacer eso, un cambio de variables dependientes e independientes para resolver la ecuación diferencial.
A veces es necesario eso. Bien, una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes, de una o más variables dependientes, con respecto a dos o más variables independientes, se llama ecuación diferencial parcial. Bien, entonces la ecuación diferencial parcial, la que no vamos a ver nosotros, es cuando la variable dependiente depende de dos variables, digamos de X y de T. Si depende de las dos, ya se llama ecuación diferencial parcial. Pero si solo dependiese de una, se llama ecuación diferencial ordinaria. Nosotros solo vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias. Veamos a ver si tenemos algunos. Bueno, después les hago ejemplos de esto. Como un resumen les voy a hacer después. Ahora las vamos a clasificar por orden. Recuerden que las podemos clasificar por tipo, por orden y por linealidad. Las podemos clasificar por tipo, por orden y por linealidad. Entonces ahora clasifiquémoslas por orden. Bien. El orden de la ecuación, bueno, eso es lo conocen de ustedes desde cálculo. El orden de una clasificación va a depender de la derivada. Si tiene la primera derivada, entonces de orden 1. Si contiene la segunda derivada, una ecuación diferencial, pues es de orden 2. Donde aparezca la mayor derivada, es el orden de la ecuación diferencial. Si yo les escribo una ecuación diferencial, y más y a la 100 igual a x, entonces una ecuación diferencial de orden 100. Aunque serían números romanos, ese 100, solo para que lo vean. La nomenclatura de una derivada de mayor orden se escribe con números romanos, ¿verdad? Hasta la tercera derivada se escribe con notación prima, prima, biprima, triprima, pero ya después de ahí en adelante sería con notación de números romanos. Simbólicamente, podemos expresar una ecuación de enésimo orden con con número romano, más que todo para no confundirlo con un exponente, ¿verdad? No es lo mismo y a la 100 que la derivada 100 de y. Simbólicamente podemos expresar una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden con una variable dependiente de la forma general. Bien, entonces, una notación para escribir las ecuaciones diferenciales es de la siguiente manera. Recuerden qué significa esto. Esto significa una combinación de X, de Y, de primeras derivadas de Y, de segundas derivadas de Y, de terceras derivadas de Y, de enésima derivadas de Y, de todas las maneras posibles. Pueden ser que las X estén en puros logaritmos, las Y estén en puros senos, las Y' estén en puras tangentes inversas, cosas así, ¿verdad? Eso significa combinación de todas esas variables que están dentro del paréntesis. Eso significa f de algo, f de ciertas variables. F de x significa una función de todas las maneras posibles de combinar la x. F de xy significa una función de todas las maneras posibles de combinar las x y las y. Aquí, como estamos estudiando las ecuaciones diferenciales, entonces aparecen las enésimas derivadas de y. La enésima derivada de y me determina el orden. Esta se dice que es una ecuación de orden n, una ecuación diferencial de orden n, porque no está definida n, ¿verdad? O de enésimo orden, si lo quieren leer de otra forma. Es una nomenclatura. Bien, y por linealidad, se dice que una ecuación diferencial de enésimo orden es lineal si la función es lineal. Bien, normalmente todo esto es la función f de xy, f de xy y todas las derivadas de y, ¿verdad?
todas las derivadas de y. Eso que está encerrado. Esto de aquí, normalmente es 0. Normalmente es 0. Pero si no es 0, significa que es un poco más complicada de resolver nada más. Normalmente es 0. Si no es 0, simplemente es un poco más complicada de resolver. Pero ustedes enfóquense en la función f que depende de x, de y y de todas las derivadas de y. De todas las maneras posibles de combinar. Pero para que sea lineal una ecuación diferencial, la manera la manera de combinar las x, las y todas las derivadas de y debe ser de la siguiente manera. Bien, primero las x. ¿Cómo deben ser las x? Las x pueden estar combinadas de la manera de cualquier forma. Las x deben estar combinadas de cualquier forma. Puede estar dentro de un seno, puede estar dentro de... Permítanme, vamos a ver. Solo quiero leer aquí. Sí, las x pueden estar dentro de un seno, dentro de un coseno, dentro de un logaritmo, dentro de polinomios. Eso, para que sea lineal, las x pueden estar combinadas de esa forma. Miren dónde voy a poner esas x. Esas x, estos son funciones, ¿verdad? Aquí estoy diciendo que las funciones a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, son combinaciones de las x de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Obviamente a ustedes se las van a poner de polinomio, de un polinomio de grado 2, bueno, polinomio sencillo, de hecho. No creo que les pongan senos y logaritmos. Si les aparece, pues, un poco, solo es que sería un poco más difícil de resolver, la verdad. Bien, esa es la forma de combinar las X. Ahora, ¿cómo combino las Y? Las Y, la única forma de combinar la Y solo tiene que aparecer en el primer término. Aquí tiene que aparecer la Y. Solo en el primer término debe aparecer la Y. O sea, las X pueden estar combinadas de todas las maneras posibles y multiplicada por una Y. ¿Cómo debe estar combinada la primera derivada de Y? Pues debe aparecer en el segundo término. La X puede estar de todas las maneras posibles, combinada, pero la Y' tiene que estar en el en el segundo término, leyéndolo de atrás para adelante. ¿Cómo es? De adelante hacia atrás. Bien, entonces realmente este sería el último término. Lo voy a borrar bien. Bien, este normalmente sería el último término, de hecho. Entonces aquí debe aparecer la Y. ¿Dónde debe aparecer la primera derivada Y? En el penúltimo término. Todo esto es el penúltimo término. La primera derivada de Y tiene que estar en el penúltimo término. ¿Dónde debe estar la segunda derivada de Y? En el antepenúltimo término. La segunda derivada de Y debe aparecer en el antepenúltimo término, aquí. Y con una función que depende de X, que la vamos a llamar a sub 2. A sub 2, una función que depende de X. Todo esto sería el antepenúltimo término. Y el primer término es el orden de la derivada. Eso se dice que está ordenado en forma canónica. Entonces, el enésimo término, la enésima derivada tiene que ser el primer término. Tiene que ser el primer término. Y el último término tiene que ser Y. Tiene que ser Y. La enésima derivada tiene que ser el primer término y Y el último término. Así se dice que es una función es lineal, si aparece escrita de esa forma. Entonces, tanto Y como la enésima derivada de Y tienen que estar elevado a la 1. Si por alguna razón Y aparece elevado a la 2, ya no es lineal. Si por alguna razón la primera derivada de Y está elevado a la 3, ya no es lineal. Si por alguna razón la enésima derivada de Y está elevado a la -1, ya no es lineal. Entonces, nosotros solo nos vamos a encargar de resolver ecuaciones diferenciales lineales. Bien. Los coeficientes a sub 1 hasta a sub n dependen de x. Bueno,
Ahí pueden estar combinadas de todas las maneras posibles. Eso es linealidad. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Dice, una solución de una ecuación diferencial. Normalmente, nosotros resolvemos, bueno, normalmente en cálculo nos pedían que dada una función que depende de x, encontráramos la primera derivada de esa función. Encontráramos la primera derivada de esa función. Ahora, o sea, antes nos pedían esto, que a partir de una función que depende de x, encontráramos la primera derivada de una función. Ahora nos van a pedir al revés, a partir de la primera derivada de una función, que encontremos la función original. Encontrar la función original se le llama solución de una ecuación diferencial, dice la teoría. Cualquier función definida en un intervalo, este intervalo normalmente se le llama dominio, el dominio de la función. Recuerden que dada la función original tiene su propio dominio. ¿Por qué tiene que tener su propio dominio? Imaginémonos que la función original fuese 1 sobre x. No podemos decir que el dominio de eso son los reales. Y peor aún, no podemos derivar cuando en x igual a 0. No hay derivada en x igual a 0. Entonces tiene que tener un dominio la función original. Bien, la solución también tiene que tener un dominio. Solo que para suerte de ustedes no le vamos a pedir el dominio. No se les va a pedir el dominio, solo que encuentren la función. Cualquier función definida en un intervalo, cualquiera, y que tiene al menos n derivadas continuas en ese intervalo, el intervalo no es así tan cualquiera, ¿verdad? Que se diga. Tiene que tener derivadas en ese intervalo, como les acabo de mencionar. 1 sobre x no tiene derivadas en x igual a 0, entonces nosotros elegimos el intervalo, pero con tal que tenga derivadas, los cuales, cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reducen la ecuación a una identidad. Ustedes tienen la primera derivada de una función, la resuelven, encuentran y. Según el libro de texto, y va a ser igual a phi, una función que depende de x. Bien, esa es la solución. Luego sustituyen la solución en la ecuación diferencial. Digamos que la ecuación diferencial es esto. A sub 2, la primera a sub 1, perdón, la primera derivada de y, más a sub 0 por y igual a 0. Sustituyen esta solución aquí en y la sustituyen aquí en y'. Obviamente, para sustituirla en y' tendrían que derivar esa función phi. Al sustituirla, hacen las operaciones aritméticas correspondientes y van a notar que se eliminan. Y si da esto, 0 igual a 0, esto se le llama identidad. Si da la identidad, entonces esa era la solución de la ecuación diferencial dada. Si da la identidad al sustituirla en la ecuación diferencial original, entonces esa era la solución de la ecuación diferencial dada. Para nuestros propósitos, supondremos que una solución phi es una función con valores reales. Y bien, con valores reales. O sea, no vamos a trabajar con números complejos. Eso es lo que quiere decir. Intervalo de definición. Esto ya lo habíamos definido, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que significa dominio de la función. No podemos pensar en la solución de una ecuación diferencial sin simultáneamente pensar en un intervalo. El intervalo y también se conoce con otros nombres como intervalo de definición, intervalo de existencia, intervalo de validez o dominio de la solución. El dominio de una solución. Y puede ser un intervalo abierto. El intervalo ustedes tienen que elegirlo, pero con tal que tenga derivadas en ese intervalo. O sea, para una función racional, este tiene que ser un intervalo, desde un número hasta otro número, desde un número abierto hasta infinito, perdón, desde un número abierto hasta infinito. Ese es un intervalo para una función racional.
Si es un polinomio, si y es el resultado de y es un polinomio, pues el intervalo más común son los reales, si fuese un polinomio, ¿verdad? La respuesta o la solución de la ecuación diferencial. La curva solución, bien. El dominio se puede graficar. Bueno, no el dominio, sino la solución de la ecuación diferencial se puede graficar. Si es una función que depende de x, esto se puede graficar en el plano cartesiano. Si es una función y que depende de x, se puede graficar en el plano cartesiano. La gráfica de esa solución se le llama curva solución. La gráfica de una solución de una ecuación diferencial ordinaria se llama curva solución, puesto que es una función derivable. Es continua en su intervalo de definición. Puede haber una diferencia entre la gráfica de la función y la gráfica de la solución. Bien, ¿por qué? Porque si la función era si la función original era y igual a x a la 2 para todo número x que pertenece a los reales, y a ustedes les dio y igual a x al cuadrado más 1, ya cambia la gráfica de la solución. Siempre es la solución. Si ustedes grafican, esta es una posible solución. De hecho, después vamos a ver, después ustedes van a notar que la posible solución sería y igual a x al cuadrado más una constante. A veces es posible determinar el valor de esa constante, a veces no lo es posible. Entonces, varía la gráfica de la solución. Otra varía porque alguien quiere elegir que el intervalo sea desde 0 hasta más infinito, solo por decirlo así. Entonces, con eso también varía la gráfica de una solución. Puede haber una diferencia entre la gráfica de la función original y la gráfica de la solución que ustedes encontraron. Es decir, el dominio de la función no necesita ser igual al intervalo de la definición de la solución. Esa es una opción. O la otra opción es que aparezca una constante. Igual siempre sigue siendo una solución de la ecuación diferencial. Solo que a esto se le llama familia de soluciones cuando aparece una constante. Cuando encontramos el valor de esa constante, ya es la verdadera solución de la ecuación diferencial. Después se les va a enseñar cómo encontrar el valor de esa constante. En otras clases, ¿verdad? Una solución implícita. Una solución implícita es cuando ustedes no pueden dejar la respuesta en términos de en términos de x. Cuando no pueden hacer esto ustedes. Y igual a una función que depende de x. A veces la y está dentro de otra función. Y, por ejemplo, y igual a una función que depende de x y del mismo y también. A veces es imposible sacar la y de esta función. Entonces, cuando es imposible sacar la y dentro de una función, se le dice solución implícita. Explícita es cuando ustedes logran despejar la y en términos de x, pero si no pudiesen despejar la y, se le llama solución implícita. La mayoría de las respuestas de los ejercicios en las pruebas y en los exámenes son soluciones implícitas. La mayoría de las respuestas. Se dice que una relación, una función, recuerden qué significa esta relación, ¿verdad? Esta relación significa una función de todas las maneras posibles de combinar la x y de todas las maneras posibles de combinar la y. De cualquier forma posible de combinar la x y cualquier forma posible de combinar la y. Eso es esa relación. Se dice que esa relación es una solución implícita de una ecuación diferencial en el intervalo y, suponiendo que existe al menos una función que satisface la relación así como la ecuación diferencial en ese intervalo. Bien, la definición es un poco confusa, suponiendo que existe al menos una función que satisface la relación así en la ecuación diferencial en y. Bien. Familia de soluciones. Es aquí cuando yo les mencionaba que aparece una constante. Cuando la solución implícita aparece una constante, obviamente g de xy
no es lo mismo que g de xy y una constante. Y la constante puede estar como quiera, como sea. Puede que estar... Recuerden qué significa g de xyz. Significa que yo puedo combinar la x, la y y la constante de cualquier manera posible. Entonces, la constante c puede estar multiplicada con la variable x, o la constante c puede estar multiplicada por la variable y. El punto es que cambia estas dos funciones. Imagínense que la g de xy fuese x más 2, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. No, igual a 0, ¿verdad? Sería, ¿qué sería esto? Eh, eh, ¿Cómo sería la gráfica de eso? Bien, es diferente a x al cuadrado y que la constante c se multiplique por la x, más y al cuadrado igual a 0. O es diferente a x al cuadrado más la constante c multiplicada por y al cuadrado igual a 0. O es diferente a x al cuadrado más y al cuadrado más c igual a 0. Otra cosa que van a notar en los ejercicios de exámenes ustedes y de las pruebas es que la constante c, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más c igual a 0 es lo mismo que decir x al cuadrado más y al cuadrado igual a menos c. Y también es lo mismo que decir x al cuadrado más y al cuadrado igual a c. ¿Por qué? Porque este negativo absorbe, la constante lo absorbe. Entonces sigue siendo esto. O si alguien le cambia este más por un menos, también sigue siendo la misma respuesta. Porque la constante absorbe los signos negativos. Una constante por un signo negativo siempre sigue siendo una constante. Una constante por un signo positivo es una constante. Entonces, la forma de escribir la constante con signos positivos, con signos negativos, es irrelevante. Bien. Entonces, cuando aparece una constante C, se le llama solución uniparamétrica. Uniparamétrica significa un parámetro C. N paramétrica significa varios parámetros C. Entonces aquí aparece C1, C2, C3, C4, C5. ¿Cuántos parámetros debe tener una ecuación diferencial? Va a depender de la ecuación, del orden de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de orden 1, debe aparecer por fuerza un parámetro. Si la ecuación diferencial es de orden 2, deben aparecer por fuerza dos parámetros. Recordemos que ¿qué es eso de los parámetros? Recordemos que la derivada de una función cualquiera es y' igual a f'. Pero si quiero integrar esto, entonces me va a quedar que y es igual a f más una constante. ¿Por qué? Porque hay que agregarle una constante, ¿verdad? A esto, a la integral. Siempre que ustedes integran, tienen que agregarle a ustedes una constante. De ahí viene el parámetro. Si es una ecuación de orden 1, pues solo van a integrar una vez y les va a aparecer un parámetro. Si es una ecuación diferencial de orden 2, en teoría tendrían que integrar dos veces y por ende tendrían que aparecer dos parámetros. Si es una ecuación diferencial de orden 3, en teoría tendrían que integrar tres veces y por ende les tendría que salir tres parámetros. ¿Por qué lo digo en teoría? Porque al final ustedes van a notar que para ecuaciones diferencial de orden 3 o de orden 2 existen unas técnicas que no hay necesidad de integrar. Después van a notar práctica cuando continuemos con la clase, ¿verdad? A medida que continuemos con la clase. Una solución de una ecuación diferencial que está libre de parámetros se le llama solución particular. Cuando ustedes se encuentran el parámetro C, el valor del parámetro C se llama solución particular. O cualquier solución que no tenga parámetros C se le llama solución particular. Bien, la familia de soluciones, así sería la gráfica.
Si C es igual a 0, la gráfica sería como la que está en color azul. Para una ecuación diferencial llamada, esta es una ecuación diferencial de orden 1, ¿ves? ¿Por qué es de orden 1? Porque solo aparece la primera derivada. Y es lineal, sí. ¿Por qué? Porque aparece Y como en el último término y Y' como en el primer término. Entonces, y las funciones y los coeficientes que multiplican a y a y' son funciones que solo dependen de x, a lo más. Entonces es una función lineal. Recuerden que el otro lado es g, y eso, si es 0, es fácil de resolver. Si no es 0, es un poco menos fácil de resolver. No podría decir que sea difícil de resolver, ¿verdad? Solo menos fácil de resolver. Bien, al resolver esa ecuación diferencial, no tengo la solución de esa ecuación diferencial, pero sí la gráfica de esa ecuación diferencial. Es la que está en color azul, cuando la constante c vale 0, cuando el parámetro c vale 0. Cuando el parámetro c es mayor que 0, entonces son como las gráficas que están en rosado y en morado. Y cuando la constante c es negativa, entonces las gráficas son como las que están en amarillo y en verde. Bien. Problemas con valores iniciales. Vamos a ver la hora. Sí. Problemas con valores iniciales. En algún intervalo que contiene a x sub 0, el problema, la ecuación diferencial, miren que esto es lo mismo que esto. Una función f mayúscula que depende de x, de y de todas las derivadas de y. Es lo mismo, solo igualado a 0. Solo que igualado a 0. Solo que sacamos la enésima derivada de y lo pasamos al otro lado. Lo despejamos. Despejamos para la enésima derivada de y. Si sacamos la enésima derivada de y, nos queda esto de aquí. ¿Ve? La enésima derivada de y igual a otra función. Miren que ahora ya no aparece la enésima derivada de y ahí. ¿Ve? Ya no aparece la enésima derivada de y. Ahora solo aparece la enésima derivada menos 1 de y. Entonces lo mismo, solo es otra forma de escribirlo. Y aparecen unas condiciones iniciales que son valores. Aquí lo que me está diciendo es que y vale un número. Y vale un número. Aquí lo que me está diciendo es que la primera derivada de y vale otro número diferente. Puede ser igual. No necesariamente tiene que ser diferente. Aquí no hay eh, no los están forzando a que sea igual. Para que los estén dice es que la enésima derivada de y menos 1 es igual. Si yo le que y es una función que depende de x, ¿cómo es posible que sea igual a un número? Simple, evaluando en algún número. Si evaluamos x en algún número, entonces encontramos el valor de y. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí era y igual a f de x. Cuando y va a tomar el valor de un número, cuando x se evalúa en otro número, en algún valor. Cuando la x se evalúa en algún valor, entonces y toma otro valor diferente o igual, ¿verdad? Va a depender de la función. Entonces, cuando la primera derivada de y, cuando la primera derivada de y vale 1, cuando evaluamos la primera derivada de la función en un número. Noten que ese número siempre va a ser el mismo, ¿eh? X sub 0. Ese número de X siempre va a ser el mismo. Todo eso que ustedes ven ahí se llama problemas de valores iniciales. Entonces, ¿qué es un problema de valor inicial? Primero, tiene que aparecer la ecuación diferencial de cualquier orden. Segundo, tiene que haber valor de Y evaluado en X sub 0. Perdón. Tiene que haber un valor de Y evaluado en X sub 0. Tiene que haber un valor de la primera derivada de Y evaluado en X sub 0.
tiene que haber un valor de la enésima derivada menos 1 de y evaluado en x sub 0. Eso es un problema de valor inicial. Y tiene que estar evaluados en el mismo valor de x. Y, visto de otra forma, en forma gráfica, la única forma, bueno, sería, no, después les explico la forma gráfica. Bien, tiene que terminar a la enésima derivada menos 1. Significa que si tengo una ecuación diferencial de orden 10, aquí tengo que tener la derivada 9 de y evaluado en x sub 0. Si la ecuación diferencial es de orden 5, entonces aquí tengo que tener como condición inicial hasta la derivada 4, la cuarta derivada, perdón, de y evaluada en x sub 0. ¿Qué pasa si tengo la primera derivada de y en la ecuación diferencial? Entonces, ¿hasta dónde tengo que terminar en mi condición inicial? Si tengo la primera derivada de y en la ecuación diferencial, entonces tendría que terminar a la función que no está derivada. Si tengo la primera derivada de y, entonces la condición inicial tendría que terminar hasta el valor de y sin derivada. Si tengo la segunda derivada, tengo que terminar hasta el valor de y derivada una vez. Si tengo la segunda derivada de y en la ecuación diferencial. Y así, ¿verdad? Hasta la enésima derivada menos 1. Al final, si tengo la primera derivada de y, tengo que tener una condición inicial. Si tengo la segunda derivada de y, tengo que tener dos condiciones iniciales. Si tengo la tercera derivada de y, tengo que tener tres condiciones iniciales y así, ¿verdad? Existencia y unicidad. Al considerar un problema de valor inicial, existen dos importantes preguntas. ¿Existe una solución del problema? Ahora, suponiendo que sí existe, ¿es única? Entonces, ¿cómo sabemos que existe? Antes de definir si es única, primero debemos saber si existe. Respondamos la primera pregunta. La ecuación diferencial tiene soluciones. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí era la derivada de y con respecto a x, no la derivada de x con respecto a y. La derivada de y con respecto a x tiene soluciones. Bueno, perdón. Tanto la primera pregunta, tanto la segunda pregunta se responden con este teorema de existencia y solución única. Entonces ahorita les digo cuándo una función, una solución existe. Todo esto de aquí significa que una ecuación diferencial existe. Dice, sea R. R es este rectángulo de ahí. Siempre ustedes van a formar rectángulos en la solución. Aunque nunca les van a pedir esto, ¿verdad? Pero en la teoría, en la parte teórica, sí. Y he visto que les ponen parte teórica en las preguntas. Sea una región rectangular en el plano XY, definida para X y para Y, de esta forma, los valores de X, si notan, están entre A y B, y los valores de Y están entre C y D. Bueno, cualquier valor de X, cualquier valor de Y. Contiene el punto, esa es una condición inicial, Y sub 0, X sub 0 es una condición inicial. ¿Qué significa Y sub 0? Y sub 0 es el valor de Y, perdón. Y X sub 0 es el valor de X. Entonces, esa es una condición inicial. Si aparece una condición inicial es porque es una ecuación diferencial de orden 1. Bien, de hecho, estamos estudiando las ecuaciones diferenciales de orden 1. Entonces debe haber una condición inicial. Y esa condición inicial debe existir en ese rectángulo, en esa región rectangular. Recuerden que las X están entre dos valores y las Y están entre otros dos valores. Ahora,
pueden hacer el rectángulo lo más pequeño que puedan, da igual cómo quieran hacer el rectángulo, con tal que la condición inicial esté dentro de ese rectángulo. Si ustedes notan que existe la derivada y es continua, entonces la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial existe. Bien, veámoslo en la gráfica que tenemos aquí. Veámoslo en esta gráfica. Este va a ser mi rectángulo, mi región sombreada, mi región R. Ahora, ¿cuál sería un valor, una condición inicial en ese rectángulo? El más accesible sería 0,0. Este es el valor de X sub 0 y este es el valor de Y sub 0. O si lo quieren ver de otra forma, este es el valor de Y y este es el valor de X. Da igual como lo quieren ver. Bien, ahora, ¿cómo sé que existe una solución y una solución de esta ecuación diferencial en ese valor? Bien, primero identifican f de xy. ¿Quién es f de xy? F de xy es lo que está al lado izquierdo de la ecuación diferencial. Entonces, esto de aquí sería f de xy. Esto de aquí sería f de xy. Perdón. Tienen que despejar para y' para encontrar f de xy. Ya les explico cómo es esto. Sabemos que una ecuación diferencial está dada por f de x, y y y' igual a 0. Una ecuación diferencial de orden 1. Esta es una ecuación diferencial de orden 1. Si despejan para y', les va a quedar y' igual a f de xy. Entonces, ¿quién es f de xy? Es despejar y'. Ese es f de xy, despejar y'. Entonces, despejemos y' aquí. Quedaría y' va a ser igual a el menos y pasa al otro lado a sumar y les quedaría x al cuadrado seno de x más y. Y luego dividiríamos entre x. Ese es f de xy. Ahora dice que si la derivada de f de xy, esto de aquí sería f de xy. Ahora tenemos que ver que esa función sea continua en 0,0. Será continua en 0,0. No es continua en 0,0, ¿verdad? Porque es indefinida. Está indefinido. X al cuadrado seno x más y entre x. Dice que f de xy tiene que ser continua y la derivada de esto, de y con respecto a x, la derivada parcial de y con respecto a x de la función f de xy también tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que no sea continua. Significa que no tiene solución, no tiene solución única. No tiene solución única. Y si notamos en este cuadrito, ¿cuántas soluciones hay ahí? Hay varias soluciones. Entonces, en forma gráfica, eso significa el teorema, que si la función f de xy no es continua en 0,0 o en el valor inicial, en la condición inicial, perdón, 0,0 es la condición inicial. Si la función f de xy no es continua en la condición inicial, entonces no existe una solución única. No existe una solución única. Ahí hay varias soluciones. Entonces eso es lo que quiere decir el teorema, ¿verdad? Bien, tiene que ser continua
y tanto de la función f de x, y tiene que ser continua y la primera derivada de y, la primera derivada parcial de y con respecto a x de la función de dos variables tiene que ser continua. Y no es así. Para que pueda existir una solución y que sea única. Para que pueda existir una función y que sea única. Bien, eso es con respecto a la teoría. La práctica lo vamos a ver mañana, porque ya no hay tiempo. ¿Preguntas, dudas o sugerencias? Bien, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, ingeniero. Bueno. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Bueno, Pase buena tarde. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. vemos.